vamos a empezar con una nueva sección que se va a tratar sobre builds enfocadas en personajes de Darkest Dungeon. Vamos a hablar un poco de sus habilidades, qué hace cada una, las quirks que podemos tener al personaje, las más relevantes, el tema de sus equipables y sus habilidades de acampada. Empezando por las habilidades, que vendría siendo lo más relevante. Ya que andamos y nos sobra la pasta, vamos a subirla todo. Muy bien. Como es el primer video, vamos a ver un poquito de conceptos básicos del juego. En todas las habilidades que nosotros veamos, vamos a ver puntos en la parte superior, unos de color verde y otros de color rojo. Los de color verde representan en qué posiciones del equipo se va a poder utilizar esta habilidad. Por ejemplo, esta primera que es el cuchillo, si más está en la posición 1 a la 3 va a poder lanzarla. Y lo que están en color rojo es a qué enemigos de la fila enemiga va a poder afectar esta habilidad. Entonces, en este caso puede afectar a los enemigos de la habilidad 1 y 2. Empezando con el cuchillo, es una habilidad que se basa en el impacto. Tiene un modificador crítico elevado, lo que significa que va a tender a sacar más veces el daño crítico. Pero fuera de eso no tiene mayor modificación, simplemente el daño que puede llegar a hacer por sus críticos. Como segunda habilidad nosotros tenemos la pistolita. Esta se puede utilizar desde la casilla 2 a la 4 y hace efecto a los enemigos de igual manera de la casilla 2 a la 4. Es una habilidad del tipo a distancia, la cual se caracteriza por tener más daño a aquellos enemigos que están marcados. Esta habilidad no suele ser muy relevante en Dismas, ya que por sí solo en su combo él no tiene la capacidad de marcar enemigos. Entonces, si nosotros quisiéramos sacarle el máximo daño a esta habilidad, tendríamos que poner a algún enemigo perdón, algún aliado que tenga la capacidad de marcar, para que nosotros le podamos tener ese 50% de daño adicional. Pero en la mayoría de las veces no es tan necesario marcar en equipos enfocados en Dismas, ya que la mayoría de los servidores no se ven beneficiados por marcar, solo esta específicamente, y esta se suele llevar más que por el hecho del daño a marcados, es por el acceso a las últimas filas. Es de las habilidades de más que puede hacer un daño consistente a los enemigos específicamente en la cuarta posición, ya que las demás habilidades de su set no tienen esta capacidad de alcanzar a la cuarta posición. Como tercera habilidad, nosotros vendríamos teniendo la revólver, que a mí me gusta decirle que probablemente ni sea una revólver, pero pues así le digo yo. Esta habilidad es también de rango y se puede utilizar cuando tú estás en la primera posición y afecta únicamente al enemigo de la primera posición. Tiene también un modificador de crítico bastante elevado y tiene un daño muy considerable, ya que tiene una bonificación de daño del 50%. Esta habilidad tiene también dos, pues, desplazamientos. Uno que se viene en Dinmas. Dinmas hace el ataque y se desplaza una casilla para atrás. Igual por el mismo impacto de la bala puede producir que el enemigo al que le dio también se desplace una casilla para atrás. Como cuarta habilidad, nosotros vendríamos teniendo la habilidad de ataque en área de Dismas. Como pueden ver, los puntitos rojos están como unidos por líneas. Cuando aparece esto, significa que la habilidad le pega a todos los enemigos de ese rango. Esta habilidad, aunque sí tiene daño a múltiples objetivos, tiene la desventaja de que tiene tanto daño reducido como su probabilidad de crítica reducida. Y a cambio de esta nos da un pequeño debuff a los enemigos que hace que nosotros tengamos una mayor probabilidad de crítica. Si nosotros recordamos en las antiguas habilidades que hemos estado viendo, la probabilidad base siempre es superior a 100. Aquí se los muestro un poquillo. Esta es la única habilidad más que tiene una probabilidad de dar el impacto menor a 100, lo que significa que va a ser más probable que los enemigos nos esquiven esta habilidad. Ahora, como siguiente habilidad, nosotros vendríamos teniendo el bufo de Didmat. Esta habilidad es de un uso único por batalla, de tipo rango, y se puede utilizar en cualquier posición. Y es un disparo que tiene la capacidad de poder darle a aquellos enemigos que están como camuflados. En algunos enemigos van a tener un ojo en la parte inferior de ellos. Este ojo significa que nosotros no lo podemos tarjetear con las habilidades de daño único. A diferencia de las habilidades de daño en área,
Estas, como no están haciendo como el ataque directamente a un personaje, sí le puedes hacer daño a aquellos enemigos que están invisibles, pero habilidades de un objetivo único no los puedes seleccionar, a menos de que en este caso te diga que así es. Aparte tiene la capacidad de quitarle el efecto de invisibilidad, por así decirlo, al enemigo, y le da un buff permanente por lo que dure esa batalla. Lo malo, como ya mencioné, es que solo tiene un uso, entonces estás quemando un espacio de habilidad. Se suele utilizar más bien cuando vamos a algún jefe y nos interesan batallas largas, entonces este buff se vuelve muy relevante. Pero si son batallas cortas que van a durar 1 o 2 turnos, no vale mucho la pena. En mi rutina diaria, cuando no voy a enfrentarme directamente a jefes, no suelo llevar esta habilidad en realidad, ya que los turnos suelen ser rápidos. Como siguiente habilidad tenemos una de mis favoritas, que este es como una especie de estocada. Es un ataque de cuerpo a cuerpo. Al momento que más hace la estocada, se desplaza una casilla para adelante y bueno, hace daño por el impacto. Pero esto no es lo más importante de esta habilidad. Después de hacer la animación, independientemente de que el enemigo haya esquivado o ha recibido el ataque, y más le va a dar como que la habilidad de hacer contraataques. El próximo enemigo que ataque a Dinmas de alguna forma que le haga daño, tiene que ser daño, no cuenta si le pone nada más algún efecto de estado o le da estrés, tiene que haber perdido vida Dinmas, va a poder regresar como una especie de contraataque. Hablando específicamente de esto, de enemigos que tienen habilidades que nos pueden dar efectos eh, desfavorables a nuestro personaje, hay ataques que tienen la capacidad, no sé, de hacer sangrado, de envenenar. Si un enemigo llega a morir por el contraataque de Didmas, aun cuando le hubiera dado una habilidad que en principio le hubiera dado algún efecto secundario negativo, si el enemigo muere, el personaje no se va a llevar la, pues, la penalización negativa del efecto. Esto pasa con cualquier personaje que tenga acceso a la habilidad de contraataque. Si mata al enemigo que le está poniendo el efecto, no se lo va a llevar. Siempre y cuando, te digo, esto es una habilidad que le haga daño al personaje y él pueda contraatacar. Y como última habilidad nosotros veníamos teniendo el cuchillo. Esta habilidad es como la espada que vimos al principio, solo que más enfocada en aquellos enemigos que tengan mucha defensa, ya que le da acumulaciones de sangrado. Cada turno le va a hacer daño constante. Y aparte tiene la probabilidad de darle un debuffo a la resistencia del enemigo a las habilidades de sangrado y pues le quita velocidad. Ahora, ¿cuándo utilizamos qué habilidad con Ditmas? Una habilidad que yo te digo que siempre tienes que traer en tu set de Dinmas es una de las dos espadas. ¿Cuál? Esto va a depender de a qué tipo de enemigo nos estemos enfrentando y de qué lugar estemos peleando. Si por ejemplo entramos a las ruinas, hay muchos esqueletos. A nosotros nos va a interesar la arma que te produce sangrado, ya que ellos tienen una resistencia muy grande al sangrado, entonces prácticamente no los vas a sangrar nunca. Pero si estamos en algún lugar donde los enemigos se caracterizan por tener mucha defensa, nos va a interesar mucho más el arma de sangrado antes que el arma de daño. Yo generalmente suelo usar siempre la de daño, ya que pues, creo que es la más consistente, pero cualquiera de los dos puede llegar a servir dependiendo de la circunstancia. Entonces vamos a poner como una de las dos habilidades que siempre tienes que tener. Como siguiente habilidad, a mí me gusta llevar la pistolita. Esta básicamente es de las pocas habilidades de Ismas que le da daño consistente a la cuarta línea. Porque tenemos esta habilidad que da el bufo, pero es de uso único y en realidad no tiene un daño muy considerable. Entonces no da daño consistente. Y es de las pocas opciones que tiene para en realidad llegar a esta línea, que es de las más molestas. Entonces también la considero que es una habilidad que no es negociable y la mayoría de las veces procuro llevarla. Ahora tenemos ciertos combos que podemos hacer. A mí me suele gustar mucho llevar el dash y el revólver. Lo que suelo hacer es Dismal lo juego en la posición 2, con el dash lo acerco, le doy la pasiva de contraataque y ya cuando esté cerca lo regreso atrás a la posición 2 con el revólver. Otra opción que podría llegar a tener, tal vez quitar alguna de las dos habilidades de desplazamiento, ya sea que te pongas el buff
O incluso no jugar con habilidades de desplazamiento y te vas con pura utilidad, daño en área y el buff. Era muy versátil, depende de lo que tú quieras en el equipo. Pero diría que estas habilidades no son muy negociables. Al menos de que tengas un Dismas tal vez enfocado en puros daños de distancia, si podrías tal vez quitar las habilidades de melee y te llevas full distancia. También es una opción. Para el tema de las quirks, que son más relevantes, hay más. Cualquier habilidad que le dé daño, ya sea de ataques físicos, de ataques a distancia o general, va a ser habilidades muy relevantes. Cualquier habilidad que le dé probabilidad crítica también va a ser bastante relevante para Dismas. Habilidades que le den ya sea esquive o velocidad también van a ser buenas. Es lo que principalmente yo buscaría con Dismas. Ahora, hablando de las habilidades del campamento, vamos a utilizar otro Dismas que tenga todas. Vamos a hablar específicamente de las cuatro habilidades únicas de Dismas. Para mí la más interesante vendría siendo la que nos permite evitar las emboscadas nocturnas. Dentro del juego existe una mecánica que después de que tus personajes tienen un acampamento, tiene la probabilidad de que la party sea como que atacada al terminando el campamento. Entonces suelen ser batallas muy desfavorables en los que la luz se apaga, entonces el estrés de los personajes se aumenta bastante, hay mucha probabilidad de golpes críticos, suelen ser situaciones que no nos conviene en ningún caso y menos después de utilizar el campamento para curarnos porque estamos mal en la partida. Entonces este tipo de habilidades a mí me gusta mucho porque te quita de plano la probabilidad de que te puedan emboscar en los campamentos. Y aparte te da la probabilidad de que tu party no puede ser sorprendida y tú tienes más posibilidades de sorprender a los enemigos. Luego tienes otras dos habilidades que están enfocadas en el daño, ya sea en habilidades de rango o en habilidades de cuerpo a cuerpo. Entonces depende de la situación, de tal vez del jefe que sabes que está en la primera o en la última posición, podría ser cuál de las dos te convenga, pero son habilidades solo para Dismas, no para el equipo. Y como última habilidad es como una especie de limpiador de estrés, pero tiene una cierta probabilidad de que no salga muy bien. Es una buena habilidad en realidad, siempre y cuando no te salga ese 25%. Entonces, si estás dependiendo de que salga ese 20 para salvarte la partida, yo no lo utilizaría. Pero si estás en una situación cómoda en la que todavía no es crítico, te lo puedes permitir y en realidad es una buena forma de quitar estrés. Entonces, ¿cuál les recomendaría llevar? Te podría decir que sí o sí tienes que llevar esta habilidad para quitar las emboscadas, al menos de que tengas algún otro personaje que tenga la capacidad de evitarlas. Yo también traería las dos habilidades de daño de más, ya dependiendo de la situación, tú revisas cuál de las dos. Y probablemente no llevaría la última, si quieres quitar estrés yo me iría más bien por esta. Hay personajes que pueden quitar estrés de mejores formas y por el costo en realidad creo que es la que menos vale la pena de todas las habilidades de Dismas. Este, para el tema de los equipables. Hay muchas opciones que tú le puedes poner, depende de cómo quieras enfocar el personaje. Si tú, por ejemplo, quieres enfocar ya sea en daño a distancia, tienes la bala del ancestro, es muy buena esta arma para daño en área. Tienes también la antorcha, es también bastante buena. Tienes también la pistola. Hay muchas opciones de cómo lo puedes enfocar en rango. A mí no me suele gustar enfocarlo en rango. Me gusta más un tema mixto, pero que sepas que es viable y hay muchas opciones en realidad muy buenas de cómo enfocarlo en rango. A mí me suele gustar armarlo como mixto, como ya mencioné. Y el combo que siempre suelo buscar, porque en realidad es bastante sencillo, es el brazalete y el anillo. Estos dos son fáciles de buscar y para mí son de las mejores combinaciones. Si tienes suerte, puedes reemplazar el brazalete por la caja. Esta es buenísima, para además es muy buena. Si lo quieres enfocar en melee, también le puedes poner el bastón, pero es un poco más complicado de conseguir. Para temas del early, de lo que más te podrías servir es el casco. Igual con los zapatos, déjame te los busco. O también le podrías llegar a poner velocidad. Digo, los zapatos que le dan dodge, cualquiera de los dos son muy buenos.
Ya en midgame podrías buscar ya sea el anillo del sol, que es buenísimo, incluso te puede servir para endgame, es muy bueno. Y le puedes poner ya sea las capas que le reduce, bueno, que le aumentan el dodge, ahí está. Pero es también la capa solar, es también muy buena, le da protección y dodge. O la otra capa que simplemente le da dodge, esta no la encuentro. Pero bueno, básicamente esas son las opciones que te podría recomendar. Déjame ver si la encuentro, de hecho. Aquí está. La otra capa también, le puedes incluso jugar a doble capa para mayor dodge, pero yo creo que él saca más provecho al daño y precisión. Entonces, cualquier ítem que te dé daño, precisión o crítico es relevante para más y le puedes sacar buen provecho. Y básicamente eso vendría siendo todo de Dismas. Y sin más que decir, eso sería todo de la guía. Si hay otro personaje que le gustaría que analice, ahí me lo dejan saber.